En el Senado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Hoy preocupado, muy pues con las tragedias y con todo este tema, que no podemos estar de otra manera más que muy consternados. Y una disculpa porque hace 8 días iba a estar contigo, pero también alguna cosa pasó. Bueno, pasó, entre otras cosas, el fallo del tribunal. Sí, pero yo tuve una cosa urgente. Ajá. Y por eso no pude estar contigo y ahora cubro ese compromiso. Te pido una disculpa a ti y a todo el auditorio. Al contrario, yo te agradezco que estés aquí. Me dices, estoy triste y preocupado. Es que hay un montón de cosas por las que estar tristes y preocupados. De entrada, esta tragedia en el metro, qué cosa. Sí, dice Claudia Sheinbaum que fue un incidente, ¿no? Bueno, el dolor humano nunca puede pasar tan fácil. Yo creo que es un tema, creo que ya fijó la posición Claudia, que me pareció que lo hizo con mucho valor, con una actitud muy serena, pero muy firme. Creo que el hecho de haber comentado que serían los dictámenes tanto de la Fiscalía como el de una auditoría o peritaje externo ayuda. Yo la vi con seriedad, con aplomo, obviamente consternada. Nadie desea eso y yo le creo a Claudia, creo que va a resolver el tema. Pero a través de los peritajes. Pueden tomar mucho tiempo. No, pues ya nos la sabemos, ¿no? Pero ahí no me meto en el tiempo ni tampoco en la parte técnica, porque no es mi función, no soy técnico, pero me quedo con lo expresado. Y creo que ambos, tanto Marcelo Ebrard ayer o antier, como ella, dieron la cara y están expresando su determinación de someterse o de someter a la investigación. Los resultados que surjan tendrán consecuencias jurídicas, pero en este momento me parece que lo más delicado, Adela, son la pérdida de vidas humanas. No, sin duda, es los una heridos, es dolorosísimo. Es una tragedia que nadie puede ni medrar ni tampoco generar especulaciones sobre un hecho tan lamentable que... Pero tiene consecuencias políticas, sin duda, Ricardo. Sin duda, pero no deja de ser deleznable el que quieran o que quienes lo hagan usen políticamente un hecho tan lamentable. Yo no lo haré. Es decir, me parece no solo deleznable, es despreciable que un ser humano aproveche el dolor de otros para tratar de utilizarlo electoral o políticamente, aunque como tú dices, políticamente pues tiene que tener un costo. Tiene un costo, ¿no? pero yo creo que es así. Pero bueno, esperamos que los dictámenes arrojen la verdad, que creo que la ciudadanía es lo que quiere, la verdad, no quiere otra cosa, Adela, pero sí es lamentable y nuestra solidaridad para todas las familias. En el 2015 dijo Marcelo Ebrard, lo que hay que hacer es menos política y más responsabilidad, hablando de la línea 12 y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, tiene que haber responsables. Es una buena expresión. Yo vi antier, creo, en la mañanera del presidente López Obrador, lo vi a él bien, muy categórico, diciendo, aquí estoy, no estoy fuera de ningún contexto, lo que yo tenga que responder y de las acciones y conductas que tenga que enfrentar, aquí estoy. O sea, me pareció una buena decisión y una determinación muy afortunada, porque finalmente... ¿Diario ves las mañaneras, Ricardo? Trato de estar totalmente en concordancia con lo que creo, y una de las cosas que creo es del presidente de la República, y por supuesto diario las... ¿Diario te avientas toda la mañanera? Casi diario, salvo cuando tengo algún desayuno tempranero o una sesión de la Cámara tempranera. ¿La viste hoy, por ejemplo? Hoy no la vi, por ejemplo. Ah, bueno, déjame hoy te no la digo, vi por ejemplo, hoy dijo el presidente... Un desayuno tempranero. Hoy dijo el presidente que, pues la verdad, los medios nos habíamos pasado en el amarillismo, como si la nota tuviera otro color que no fuera el rojo sangre, ¿no?
y dijo los medios nacionales y los medios internacionales, porque en la época neoliberal, a ver, ¿no? Sí, sí, mira, el presidente, hoy no lo vi, pero creo seriamente, incluso escribí un libro sobre Madero, una experiencia inacabada, que lo publicó por Rúa hace un año, creo, pero, o menos. Yo sí creo, Adela, que es una etapa difícil para todos. Me gustaría que hubiese una relación más afable, no la hay, pero creo, porque he vivido muchos años en la actividad pública, de servidor público, más de 40 años. Y del legislador. Del legislador, 3 veces diputado federal, y 3 veces senador. Sí. Y una gobernador, y una jefe de la delegación Cuauhtémoc, que fue una experiencia extraordinaria. Pero en toda esta experiencia de mi vida pública, la mayor parte he sido opositor. Te podría decir sin lugar a dudas, si podríamos hacer el recuento y podríamos hacer la investigación en la historia reciente, que no ha habido un presidente tan atacado como él, mediáticamente, de veras, o sea, tus expresiones me hacen... Sonrío porque te voy a presentar, ¿no? Me hacen que dudas de eso. No, pues es que hay estadísticas, te las presento, ¿cuántas veces habían sido atacados los presidentes? No, te aseguro que no como él, Y no creo que los medios convencionales hayan tenido una actitud tan confrontativa o de tanta dureza contra un presidente. No lo creo. En todo caso, suponiendo sin conceder, como dice el clásico, qué sí. Bueno, ¿no? Pues sí, pues digo, qué bueno. La prensa debe de ser así, libre. La prensa debe de ser un medio de expresión de la ciudadanía. A mí eso no me preocupa. Pero, repito, sí cambió mucho la relación de medios de comunicación con un presidente de la República. Te lo puedo decir porque mi vida pública ha sido esa. Y he visto que nunca tocaron ni con el pétalo de una crítica al presidente, salvo excepciones. Ay, salvo Ricardo. excepciones. Entonces, yo recuerdo una entrevista colectiva, por cierto, en donde tú participaste, qué dura fuiste con el presidente. Siendo candidato. Era candidato. Pero también fui con Calderón y también fui con Peña. ¿Cómo no lo revisamos? No tanto. Mira, lo bueno de esto es que bueno, está la historia. Pero también está la historia, no solo está escrita en los medios de comunicación, sino en los videos. Yo te diría que ahora, de veras, Adela, véanlo con toda objetividad. Hay excepciones, ¿no? Pero ahora está en ese sentido. Pero bueno, a mí me parece que eso es parte de un proceso democrático. ¿Qué te preocupa de lo que está pasando ahorita? Mira, una sociedad polarizada. Está esto... Mira. Yo te hacía mención de que no llegaste el día cuando el tribunal dio el fallo, ¿no? Sí. Eso... ¿Qué opinión te mereció? Mira, digo, yo sé que lo has hecho público. Pero... Lo he hecho público y creo que el Tribunal Electoral desdijo sus criterios anteriores. El Tribunal Electoral tiene criterios en donde consideró siempre desmedida, arbitraria, excedida la pena de eliminar el registro a los candidatos. Y enterró sus criterios anteriores para poder eliminar el registro. Desde mi punto de vista, es desmedida una sanción de eliminación del registro. Y lo dije, o sea, me extraña mucho porque yo conozco a los 7 magistrados y haber emitido una resolución de tal nivel no es sino una actitud poco jurídica, por no decirlo de otra manera. Sin embargo, ya es la última instancia, se observó, se sustituyó a los candidatos, Morena, en este caso el partido político, lo sustituyó y creo que hizo lo correcto. Ya no quedaba otra más que observar. Pues sí, hizo lo correcto poniendo a la hija de Félix Salgado Macedo. ¿Es nepotismo o no es nepotismo? No me meto a eso porque yo no soy dirigente de partido, no participé, sin embargo conozco a su hija y su hija tiene méritos, la gente lo decidió y finalmente si la gente no está de acuerdo,
las urnas la van a castigar. No creo, desde mi punto de vista, Adela, creo que va a ser quien gane la elección y además creo que va a ser buena gobernadora. Fíjate bien lo que te digo, va a ser buena gobernadora. Porque es una mujer que no tiene... ¿Va a gobernar ella? Va a gobernar ella. Es autónoma, es independiente, la conozco ella. Porque tuve varios encuentros, platiqué con ella. Había sido ella la que más le gustaba la política. Había estado en el DIF, había estado en puestos públicos, había sido asesora. Solo en el DIF, tiene su ¿no? autonomía. No, también asesora, tiene su autonomía. Vas a ver, no hay que negarle a la mujer, y menos aunque sea hija de Félix, por el simple hecho de ser su hija, no tienes que quitarle méritos, no debes de suprimirle méritos. Y creo que es una mujer que está destinada a crecer y a resolver muchos problemas de su estado, en el caso de que la ciudadanía así lo decida en el próximo 6 de junio. A ver, reforma electoral. Háblame de la reforma electoral. Yo creo, hay muchos temas y no mucho tiempo. Mira, yo creo que en reforma electoral es inevitable hacerla. Te lo digo contundentemente. Yo estoy preparando un modelo, un proyecto. Debo de terminarlo en 3 semanas. Claro, no podré hacerlo en este periodo, hasta dado que hay una imposibilidad constitucional, pero la estoy preparando. Tiene que ver con funcionamiento de los órganos electorales, tiene que ver con la propia función del Tribunal Electoral, acotarlos al principio de legalidad, reducir los costos de lo que le representa al país. En este momento, de operación van a ser más de 40,000 millones de pesos los que se destinan a la organización electoral y a los partidos políticos. Más de 40,000 millones de pesos. Es más, como dato anecdótico te puedo decir que es más el recurso que se destina a la organización electoral y a los partidos que a las vacunas, por ejemplo, que son tan urgentes para el país en esta pandemia tan dolorosa que nos ha tocado vivir. Entonces, es inevitable, Adela, te la adelanto. En periodo extraordinario no lo sé, porque quiero tratar de llegar a un acuerdo con los partidos políticos, porque tenemos que ir a reforma constitucional y tenemos que ir a reforma legal. Entre otras cosas, funcionamiento de los órganos, funcionamiento del tribunal, urnas electrónicas para eliminar toda esta suspicacia y sospecha que cada año existe y reforzar los delitos electorales en el manejo de recursos públicos y de otras actitudes o conductas antijurídicas que se están cometiendo, pero es inevitable. Ahora, tú como senador, ¿respetas a la autoridad electoral o también piensas que hay que exterminar al INE? No, yo no creo yo no creo en la exterminación y en la desaparición radical. Sí creo en la transformación jurídica y constitucional. Respeto al INE en las decisiones, aunque pueda no coincidir con ellas, estar en desacuerdo con la conducta de determinados consejeros. Sí creo que deberían ser más recatados, más prudentes y que deberían de convertirse y comportarse como unos auténticos árbitros y no como parte en el proceso. Y aún así, yo no soy de los que piensa que hay que desaparecerlos. Creo que viene un proceso de transición para que el órgano se transforme. Con la reforma electoral. Con la reforma, o sea, institucionalmente. Pues sí. Para eso estamos los legisladores. Entonces busquemos caminos de mayor entendimiento con los partidos y creo que lo vamos a lograr. Yo he hablado con varios partidos políticos que están en la misma sintonía, con diferentes matices, pero que finalmente todos coincidimos en que va a ser necesaria una reforma electoral post-elección. Ahora, organismos autónomos. Organismos autónomos. Mira, hay una gran discusión que introdujo el presidente de la República sobre la fusión, desaparición o extirpación o erradicación de los órganos electorales, de los órganos autónomos. No, yo creo que hay órganos autónomos que deben de mantenerse. No es que contradiga al presidente, creo que en ese sentido hay órganos que son indispensables para la vida pública del país. ¿Como cuáles? El propio INE, transformado, Banco de México, el INEGI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son órganos autónomos
que deben de permanecer por la función que desarrollan. El Banco de México es clave, pues imagínate. O la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son muchos los órganos autónomos que con el tiempo se fueron creando. ¿Cuál es el vicio de origen, que es el que yo creo que existe? Cuando se crean estos órganos autónomos, Adela, como todos los órganos colegiados, incluyendo la Corte y los tribunales electorales, agrarios y administrativos, se fueron constituyendo con cuotas de poder. Es decir, se ponían de acuerdo PRI-PAN y normalmente eran sus representantes y personeros los que actualmente están. Entonces, sí creo que se requiere una sacudida para que puedan ingresar académicos, estudiosos del derecho, personas externas a estas, no diría mafias, pero grupos políticos ortodoxos, tradicionales, que no dejan entrar ni siquiera al secretario de acuerdos o a la secretaria de acuerdos que tiene mérito, sino que llega siempre uno de ellos, del mismo equipo, del mismo grupo, de la misma corriente política al interior de los órganos autónomos y de los tribunales. En eso sí creo que debemos modificarlo y en eso sí creo que la selección de candidatos o la selección de magistrados o de consejeros o comisionados, según se llame, el órgano autónomo debe también ser muy profesional y cada vez más imparcial de los partidos y cada vez más imparcial de corrientes políticas del país. En eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la desaparición total o a rajatabla de todos los órganos autónomos. Creo que algunos son indispensables mantenerlos. No, la UNAM, no es de creer, la UNAM, pues la sí, UNAM es, pues ese es un órgano autónomo constitucional. Esto que hay detrás, por ejemplo, del transitorio Saldívar, de lo que mucho se ha hablado, ¿no? De que hay pues esta intención clara por parte del Ejecutivo de hacerse de todo el poder y concentrar todo el poder en un solo hombre. No, yo te diría que lo del 13 transitorio, que lo viví, di un debate muy largo sobre eso. La Cámara confirmó la resolución adoptada por el Senado y ya se publicó la reforma, porque vimos el árbol, pero no vimos el bosque. Realmente las reformas legales que hicimos en materia judicial son muy buenas. Escribí un artículo en El País sobre eso, la justicia, el Poder Judicial en México y sus reformas, hace unos días. Pero este transitorio que generó tanta controversia está sub iudice, es decir, no está resuelto, va a quedar en la Corte y creo que la Corte... Pues va a quedar en la Corte juez y parte. No, por eso, pero creo que la mayoría de los ministros de la Corte no lo van a aceptar, es decir, está en la ruta de declarar el 13 transitorio en acción de inconstitucionalidad como una norma inconstitucional, o sea, pero el que lo haga a mí no me molesta ni tampoco me generaría un problema de conciencia. Es parte de la división de poderes y si el Poder Judicial decide declarar una norma inconstitucional, está en su derecho. Nosotros crearemos normas, pero son calificadas por el Poder Judicial. Cabeza de vaca, tú te has pronunciado por la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. No, mira, cabeza de vaca es un asunto muy, para mí, claro, desde el punto de vista jurídico y constitucional. Una vez que la Cámara de Diputados decide quitarle la inmunidad, porque no es fuero, incluso es una larga disertación académica que pudiéramos dar, pero no es fuero, es inmunidad. Cuando se le suprime de la inmunidad, desde ese momento, cuando la Cámara Federal decide mediante resolución y mediante mayoría de votos el suprimir la inmunidad, a partir de ese momento la autoridad que demanda esa inmunidad, quitársela, en este caso la Fiscalía General, puede ser detenido, desde mi punto de vista, y puede ser llamado a comparecer, y si no comparece, con una orden de presentación, así se llama técnicamente en materia del derecho penal, una orden de presentación que se hace a través de los medios de apremio de que dispone el juez de la causa. En el caso de que no se presentara, el propio juez de control puede dictar orden de aprehensión sobre los delitos en los que la Fiscalía lo acusa si el juez considera que hay los elementos suficientes como para judicializar y someter a proceso a el exgobernador. Repito, ya no tiene inmunidad. Sí. Ya no tiene inmunidad. Quiere decir que si él se va, como se especuló que estaba en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República puede también enviar una notificación roja, así le llaman. Tú lo sabes, ponen a disposición de la Interpol, ficha roja, claro. La Interpol, y lo detienen en cualquier momento
provisionalmente para efectos de extradición y de someterlo a proceso. Para mí, él no tiene ningún fuero, puede ser detenido en cualquier momento y el Congreso debería observar la resolución de la Cámara de Diputados para nombrar gobernador sustituto. La notificación al Congreso local no es para que ellos decidan si tiene o no fuero, porque él no tiene doble fuero, no tiene doble inmunidad, solo tiene uno. Y en materia de jerarquía constitucional prevalece la Constitución General de la República, el artículo 111. Entonces, no, primero la Corte debe de desechar como improcedente la controversia constitucional planteada por el Congreso local, porque la Corte no tiene competencia sobre las resoluciones de la Cámara de Diputados. La Constitución dice, las resoluciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político y de declaración de procedencia son inatacables. ¿Qué quiere decir? Que ninguna autoridad ejerce ninguna jerarquía sobre esta resolución. Oye, tengo 3 minutitos nada más, pero regresa. Oye, estuviste en Zacatecas, ¿no? Con tu hermano, después del incidente. Sí. Pero mira, sí, yo quiero mucho a mi familia, tú sabes, somos 14 hermanos, muchos. Somos casi la mitad mujeres y hombres, y todos actuamos con mucha solidaridad. Pero siempre hay hermano incómodo. No, no tenemos. ¿No? Todos son cómodos. Hermanas y hermanos. Aquel se pasó de cómodo. Pero no, mira, yo vi todo, ¿para qué te comento? Lo vi todo la expresión. Hablé con él, conozco a Chío, es una candidata de Juchipila, dijo, no, doctor, de verdad, en lo más mínimo ni sentí, ni me agredió, ni tampoco siempre ha sido muy respetuoso. No, David es una gente de primera. David, yo te diría que es el mejor de los Monreal, de los 14. David es un hombre sensible, es una gente de primera, es un hombre que vive muy cerca de mi padre en el campo y abrevó su sabiduría de mi padre porque vivió con él los últimos años, David. Y David es un hombre sensible, producto de la cultura del esfuerzo y muy inteligente. Y si la gente decide, va a responder con mucha eficacia, pero es la gente la que va a decidir. Pero sí fui a un desayuno con mis hermanas, me convocó la mayor, que es Leticia, y que es doctora. Llegaste a la campaña. Es doctora, fue el domingo, es doctora, y mi hermano, que es ingeniero agrónomo, son los dos mayores, y nos convocaron a todos. Antes iba a haber un debate el domingo, y nos invitaron a desayunar y a decirnos, es una orden casi familiar, todos ayudemos a David. La cofradía. Oye, tengo un minuto. Es que venía en la mañana oyendo a Germán Martínez, que es el más calderonista de los morenistas, ¿no? Sí. Suma. Mira, Germán Martínez 30 segundos. Es un hombre inteligente, cuidadoso. Lo que dice lo respeto yo, pero es muy inteligente. Yo te diría que Germán Martínez se inscribe en los políticos contemporáneos que dicen y hacen lo que piensan. Muy libre, de mucha autonomía, que yo lo respeto y lo estimo. Yo sé que tú quieres ser presidente de la República. Eso después te lo contesto. Ahorita no. No, pero sé que quieres. Y es que hablabas de Claudia Sheinbaum, hablabas de Marcelo Ebrard. Y son muy buenos los dos. Los veo a los tres ahí. Y ¿no? Si ellos son, yo voy a sumarme. No tengo problema con eso. No soy ambicioso, vulgar. Hoy no quiero hablar de eso, pero sí quiero decirte una cosa. Si es Claudia, sería muy buena presidenta. Muy buena presidenta. Estoy seguro, es mujer honesta, honrada y capaz. Y si es Marcelo, para mí es el mejor funcionario del presidente. Es el más eficaz, Marcelo, del presidente. Pues se encarga de todo. ¿Cada cuándo ves al presidente? Para serte franco, sí, mínimo cada 8 o 10 días. ¿Y le expresas tus preocupaciones? Sí, platicamos de la agenda legislativa y platicamos cuando él me pregunta, porque soy cuidadoso con él, me pregunta sobre temas políticos, contesto. Ricardo Monreal, muchas gracias. Regresa y hablamos largo. Gracias, saludos gracias a todos, ustedes como siempre por su atención y compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.